Bueno, pues vamos a Jueces, capítulo 16, y nos ponemos de pie. Sansón en Gaza. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan sido usadas, que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guejedas de mi cabeza con la tela y le asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guejedas de la cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron,
Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, cuando se emborracharon, dijeron a Sansón, llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y juzgó a Israel 20 años. Pueden sentarse, amados. Sé que es mucha lectura, pero como se trata del pasaje completo, no quiero dejar nada fuera. Amén. Aleluya. Bueno, estamos acá, amados, y quiero darles el título del mensaje, y es: el precio de vivir haciendo lo que bien me parece. El precio de vivir haciendo lo que bien me parece. Ustedes se recuerdan que en Jueces capítulo 21, en el versículo 25, nos dice: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se recuerdan del pasaje? Y hemos estado predicando, cada capítulo tiene su pasaje principal y tiene obviamente una enseñanza específica, pero si ustedes se fijan, todos los pasajes que hemos leído giran en torno a este pasaje, porque todo el mundo estaba haciendo lo que bien le parecía. Estamos aquí. Y Sansón, desde que el Espíritu del Señor comenzó a moverse sobre él, vivía haciendo lo que bien le parecía. Y amados, la historia de Sansón no es un ejemplo de fuerza humana, es más bien un espejo. Un espejo que revela cómo el pecado, cómo el orgullo y la desconexión del pacto de Dios puede llevar a una gente o puede apartar a una gente de los caminos de Dios. Y obviamente esto conduce a una vida rota, en derrota, una vida de vergüenza, de aislamiento, una vida de pérdida de propósito, pero también muestra cómo la gracia de Dios restaura al corazón que se humilla y regresa a Él. Estamos aquí, amados. Entonces, antes de que entremos en este pasaje, quiero comunicarles algo, iglesia. Y es que la Biblia, cuando se trata de su estudio, cuando se trata de tratar de comprenderla, todos nos acercamos a ella desde un punto de vista moralista, que no está mal. Pero, ¿qué sucede con esto? Y es que dividimos la Biblia en personajes buenos y personajes malos. Dividimos la Biblia entre gente buena y gente mala. Y entonces, así mismo tratamos de predicarla. Bueno, haz lo que este hizo, no hagas lo que aquel hizo. Y lo hacemos desde un punto de vista moralista. El problema con esto es
que perdemos de vista cuál es el punto de la Biblia, o cuál es su mensaje principal. Y el mensaje principal de la Biblia es: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Que todos los seres humanos, todos somos malos. Todos somos absolutamente malos. Y hay un solo bueno en la Biblia y es Cristo, es Dios. Él es el único personaje que es bueno y perfecto. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la historia de Sansón y vemos todas las locuras que él hizo, uno pudiera ver como, wow, pero esto es hasta contradictorio es. Porque este hombre estaba viviendo su vida literalmente como cualquier otro impío. Y vemos cómo Dios lo usa. Entonces, si partimos y empezamos a estudiar la Biblia desde el punto de vista moralista, vamos a tener conflictos internos. Porque decimos, porque es que esto no está bien. ¿Cómo es posible que Dios usara a alguien como Sansón? Porque somos moralistas. Hay gente buena y hay gente mala. Y la Biblia trata literalmente de gente mala y un Dios bueno. Punto. Por eso no podemos idealizar a ningún personaje bíblico, amados, más que a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted se fija en Sansón, ¿qué es Sansón? ¿Qué es lo que es Sansón? Dilo duro. Un tajo de chuleta. Un tajo de chuleta, malo. Con M de McDonald's, esa M grandota de McDonald's, malo. Y yo recuerdo cuando leía la historia de Sansón en la escuela bíblica, nos hablaban de que Sansón venció a los filisteos, que la fuerza, pero no nos decían que a Sansón le gustaban las prostitutas. No nos decían eso. No, Sansón era inteligente. No, era inteligente. Es que era el que estaba enceguecido, estaba lleno de poder, lamentablemente. Pero el tipo era inteligente. Sansón es, si pensamos en él, en su vida, el tipo la tenía bien. Usted se imagina que Dios se le aparezca a su padre y le diga, tú eres estéril, pero te voy a conceder que tengas hijos y ese hijo tuyo lo voy a usar para llevar mis propósitos a cabo. Pero tiene que separarse. Nosotros ninguno nacimos acá, ya, por lo menos, no sé ustedes, pero yo sé que Dios no se le apareció a mis padres para decirles que yo iba a nacer. Creo que tenemos eso en común todos los que estamos acá. Amén. Pero usted se imagina que Dios, desde antes de ser concebido, ya tiene propósito con este hombre. Y cuando él está creciendo, el Espíritu de Dios viene sobre él y se mueve sobre él. Y le da una fuerza extraordinaria. Y es juez de Israel. Y eso tiene beneficios, amados. Está en una posición de liderazgo. Está en una posición que le beneficia. Económicamente se beneficia. Tiene cierta autoridad. Está viviendo una vida perfecta. A través de la historia de Sansón, Sansón nunca perdió una batalla. El hombre cada vez que peleaba, hacía lo que él quería con sus enemigos. O sea, una vida en verdad, honestamente, hasta ciertamente envidiable. Entonces, se imagina usted proponerse algo y que se le dé como usted quiere que se le dé. Simplemente porque usted es usted. Bueno, como yo soy ángel, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y se te dio. ¿Te gustó el ejemplo? Usted se imagina que por el hecho de usted ser usted, todo lo que usted se propone hacer se le dé. Mi hermano, eso es mucha gracia y favor de Dios, en verdad. Demasiada. Y este hombre, este individuo, amados, es un espejo, honestamente, que yo nunca me quisiera ver reflejado en él. Pero precisamente, regresando al punto del moralismo, por eso es que no podemos ver la Biblia y dividirla entre buenos y malos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni aún uno, amados. Nos está diciendo la Biblia. Entonces, por ejemplo, cuando usted piensa en David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. El tipo era un adúltero y asesino. Y piensa en Pedro,
Pedro, que negó a Cristo 3 veces. El que le cortó la oreja al centurión. Era muy impulsivo. Y obviamente pensamos en Sansón. Yo pienso en él y veo unos tajos chuletas que venden en Kroger. Digo, mira Sansón ahí. Igualito. Tajo de chuleta. Amados, y el punto es de que todos necesitamos gracia y misericordia de parte de Dios. Absolutamente todos. Todos. Entonces, cuando abandonamos el moralismo, nos damos cuenta de 3 verdades. Y número 1 es que la Biblia es honesta. La Biblia es honesta sobre la condición humana. Incluso aquellos que son llamados por Dios pueden ser inmaduros y pueden ser desobedientes. Amados, la Biblia tiene un solo héroe. Uno solo es bueno. Cristo. Todos fallan excepto Cristo. Amados, si la Biblia revela gracia, no moralismo. La Biblia revela la justicia, que la justicia de Dios restaura y la misericordia de Dios transforma. Entonces, cuando partimos de allí, entendemos de que lamentablemente el momento que Adán y Eva pecaron, se quebró la relación que tenemos con Dios y se rompió la perfección que el ser humano tenía. No somos perfectos, somos pecadores. Dígale al que está al lado suyo o atrás, no eres perfecto. No, dígaselo. Eres tremendo tajo de chuleta. Pero Cristo murió por ti. Y eso es lo que nos da valor. Amados, eso es lo que nos da valor. Que Cristo murió por nosotros. Y que Dios de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, Juan 1:12, a los que creyeron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen. No de creer, escuche bien, no de creer de que bueno, si yo creo en Dios, no. Usted sabe, entre líneas, qué implica creer en Dios. Es vivir de acuerdo a lo que Él tiene establecido en su palabra. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando entendemos que la Biblia no puede estudiarse desde un punto de vista moralista, entendemos también por qué somos pecadores y por qué le fallamos a Dios. Y entendemos que independientemente de nuestras faltas y debilidades, sin ¿cómo se dice? El disclaimer, sin promoverlas, más bien tratando de, obviamente, ser la mejor versión de Cristo que podamos ser, no la mía, la mejor versión de Cristo que podamos ser, entendemos que es la gracia y misericordia de Dios la que nos sostiene, amados. De que no se trata de que seamos los más perfectos y que tenemos a Dios agarrado por el manto. No, amados, somos personas imperfectas. Sansón es un reflejo de nosotros. Sin embargo, Dios nos sigue extendiendo su misericordia todos los días. Y el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros es lo que realmente nos da valor. Entonces, esa fue la introducción. Amados, algo bien interesante de Sansón es que él siempre fue una persona que peleó solo. Todas sus batallas la peleó solo. Nunca se preocupó por levantar un ejército o por coordinar o por pelear con un grupo contra los filisteos. Siempre peleó solo. En el principio del pasaje leímos que, déjeme buscarlo, leímos que él levantó las puertas de la ciudad con todo y cerrojo y se la llevó hasta el monte de Hebrón. 39 millas caminó con las puertas. Y no eran puertas como esas. Las puertas de las ciudades eran portones que pesaban toneladas. Una locura. Y cuando yo leí este pasaje, me recordé de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Que literalmente Sansón lo hizo de manera literal, poseyó las puertas de sus enemigos. Dios le dijo a Abraham, hey, tus hijos, tu descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos. No en un sentido literal, sino más bien que lo iban a subyugar. Se levantó una nación contra nosotros, la vamos a someter. Es lo que quiere decir el Señor. Pero Sansón de manera literal está demostrando que él solo puede contra todos ellos. Y les lleva a la puerta de la ciudad. Y las puertas de una ciudad, amados, representan seguridad, representa autoridad,
Era donde se impartía justicia, era donde se reunían los líderes a debatir temas judiciales, donde se debatía la economía de la ciudad. Y Sansón toma las puertas y honestamente esto es un acto el acto de humillación más grande que se le puede hacer a una nación. Y eso hizo Sansón. Sansón prácticamente declaró: tu ciudad es indefensa, tu ejército no puede conmigo. Es lo que está diciendo. Una humillación social, política, económica, la humillación más grande. Es como decirle: ustedes están aquí porque yo quiero. Y nunca se le ocurrió organizarse para sacar a su pueblo del yugo filisteo. Perdón, amados, esto es en vivo. Amados, y lo irónicamente es que este hombre que arrancó puertas y tenía tremenda fuerza física, fue encadenado por su propio pecado. Eso es muy fuerte. Y esto me lleva al primer punto, y es que los deseos desordenados revelan un corazón sin gobierno. Sansón estaba desobedeciendo el pacto que Dios había hecho con él. Cada vez que Sansón elegía a una mujer que le gustaban filisteas, le gustaban las prohibidas, elegía su carne antes que su llamado. Elegía su deseo antes que su propósito. Sansón no tenía absolutamente nada de discernimiento. Nada de discernimiento. Solamente veía belleza, no veía destino. Y el enemigo siempre va a utilizar lo que te atrae, lo que te gusta, cuando tu corazón no está rendido delante de Dios. Amados, Sansón fue un abusador de la gracia. Abusaba la gracia. Amados, la gracia ciertamente restaura, pero no nos autoriza a vivir en pecado. El simple hecho de que él estaba haciendo lo que él estaba haciendo no era sinónimo o no era el avale que Dios estaba de acuerdo con su estilo de vida. Sansón nunca utilizó el don que Dios le dio para liberar a Israel. Siempre lo utilizó de manera egoísta. Y Dios en su soberanía, en medio de todo lo que estaba aconteciendo, decide llevar a cabo sus propósitos, independientemente del elegido. Y lamentablemente, el corazón de Sansón no estaba alineado con el corazón del Señor. Todo, absolutamente, cada vez que él tenía una interacción con alguien, tenía que ver con algo que él había hecho que no estaba supuesto a hacer. Cuando tuvo su primera interacción donde se manifiesta el Espíritu de Dios sobre él, si le aparece el león y él lo mata como si fuera, qué sé yo, dice la Biblia como un cabrito, pues no sé cómo se matan los cabritos, pero lo mató con la mano pelada. Él literalmente estaba haciendo algo que él quería hacer y estaba donde no estaba supuesto a estar. ¿Se recuerdan? Estaba en un viñedo. Cuando se manifiesta el Espíritu de Dios una vez más sobre él, está cometiendo asesinato para pagar una apuesta que hizo. En ninguna instancia Sansón está llevando a cabo algo que Dios le mandó a hacer. En ninguna. Y precisamente esto me lleva al punto número 2, y es que el orgullo no arrepentido te lleva a donde la gracia ya no te sostiene. Sansón vivió toda su vida confiado en sí mismo. Y la arrogancia de él apagó su oído espiritual y lo volvió insensible a Dios. Y el orgullo, amados, el orgullo es muy mal, Señor. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los orgullosos. Y el orgullo hoy en día se promueve. Hay un mes para el orgullo. El Señor. El orgullo, amados. El orgullo
Hoy se promueve el orgullo, todo el mundo siente cierto orgullo. Y hay un orgullo, honestamente, que yo particularmente no creo que sea malo. Y es, por ejemplo, el orgullo de ser hispano. Bueno, soy hispano con orgullo y mucha honra. Ustedes me están entendiendo. Pero hoy, lamentablemente, se promueve mucho el orgullo. Y el orgullo es, Dios a los orgullosos los resiste. La palabra es, el orgulloso se opone a Dios, independientemente de lo que esté haciendo. Aunque parezca bien, todo el que está lleno de orgullo está literalmente opuesto a Dios. Y cuando el orgullo es el que gobierna, ya uno no obedece a Dios, ya uno obedece a lo que uno quiere hacer. Y eso es un error gravísimo. Amados, cuando uno abraza un estilo de vida, cuando uno abraza una manera de ser, una manera de vivir, es difícil que escuches la voz de Dios. La Biblia nos dice, Sansón vio una mujer y vio, y vio, y vio, y vio, y le gustó, y iba tras ella. Cuando usted abraza al orgullo, es muy difícil que escuches la voz de Dios. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes me permiten ponerle un ejemplo? ¿Están seguros? Uno clásico. Es que yo soy así. Es que yo soy así. Será el orgullo hablando. Es que yo soy así, así hay que aceptarme. Bueno, la Biblia mía dice que debemos ser como Cristo. La Biblia mía dice que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Entonces, cuando yo rijo o vivo mi vida basándome en que, bueno, es que yo soy así, yo estoy diciendo que yo sé más que Dios y que yo no necesito que Dios sea mi guía. El orgullo hablando. Amados, es el orgullo hablando. Todos lo hacemos, yo lo hago muchísimo. Dios tratando conmigo. Pero todos somos culpables de en un momento dado decir, bueno, es que yo soy así. Sí, pero no estás llamado a quedarte así. Entonces, cuando lamentablemente abrazamos el orgullo sin darnos cuenta, estamos negando la voz de Dios. Amados, y esto es el comienzo de la caída. Recuerden, les mencioné creo que la semana pasada o la antepasada, nadie cae de repente. Nadie cae de repente. Todos caen ignorando convicciones, de manera lenta y pausada, ignorando convicciones. ¿A qué me refiero con convicciones? A veces sabemos que no debemos ir por allí, pero igual decidimos ir por ahí. A veces sabemos que no debemos ver lo que nos proponemos ver, pero igual decidimos verlo. O escuchar lo que no estamos supuestos a escuchar, igual decidimos hacerlo. Nadie cae de repente. Es de manera al pasito, paulatina, ahí, tranquilito, tranquilito, ignorando convicciones, amado. Y lamentablemente, cuando ignoramos convicciones que Dios ha puesto en nuestro corazón, caemos. Y cuando alguien cae, siempre hay víctimas a su alrededor. Si pensáramos un momento en que las consecuencias de nuestras acciones no solo nos afectarán a nosotros, afectarán a nuestro entorno de una manera u otra, cambiáramos nuestro estilo de vida. Pero el problema es que somos orgullosos, somos muy egocéntricos. Dígame amén. Que yo soy el primero, amados. Dígame amén. Dígame un amén con convicción. Amén. Amados, cuando alguien cae, siempre hay víctimas alrededor. Siempre hay víctimas. Debemos rendirnos antes que el orgullo nos destruya. Usted sabe que es interesante que la interacción de Sansón y Dalila, la Biblia dice que él le abrió su corazón, o sea, él se sinceró con ella y obviamente ella tenía su plan, el tipo se enamoró solo. Ella tenía su plan de antemano y su manera de atraparlo para que él caiga en sus garras, vamos a decirlo así. Y cuando los filisteos lo atraparon, lo primero que hicieron fue
Sacarle los ojos. Sacarle los ojos. Eso es una ironía muy irónica, valga la redundancia. Y fue por sus ojos que cayó. Y lo primero que perdió fue la vista. Ustedes están entendiendo. Lo primero que perdió fue la vista. ¿Usted sabe qué es lo más trágico del pasaje 16? De este pasaje. Les pregunto, no es retórica, le estoy preguntando. No es una pregunta retórica, es de verdad preguntándoles que estoy. El versículo 20, la parte B del versículo 20, la parte C, perdón, y dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No se dio cuenta. Eso es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Él no sabía que Jehová se había apartado de él. Estaba tan acostumbrado a su estilo de vida que estaba entumecido a la presencia de Dios. Y no sabía que Dios ya se había apartado de él. El libro de Romanos en su capítulo 1 habla de gente que decide adorar la creación en vez del creador. Y dice la Biblia que Dios los entregó a sus deseos. Dios le dio la libertad de que sigan, en buen dominicano, sigan en esa vuelta. Váyanse por ahí, no hay problema. Y para mí, amados, es lo más trágico que le puede pasar a un ser humano. Envolverse tanto en sus deseos que ya hacer lo malo es tan natural o aplaudir lo malo es tan natural que no se da cuenta que Dios se apartó de él. Para mí, esa es la tragedia más grande. Una persona que antes de ser concebido ya Dios había declarado el propósito con su vida y de repente, años más adelante, Jehová se había apartado de él y él ni cuenta se dio, ni se dio por enterado. Qué trágico, amados. Usted ve por qué está el pasaje, por qué está la vida de este hombre en la Biblia. Si yo fuera, como les dije hace otros días, si yo fuera a inventarme una religión, cosas así, yo no las pongo. Es una vergüenza. ¿Y cómo pone? Eso ya está como confuso. Yo pongo todo lo perfecto, yo hubiera puesto, no, y estaba Sansón con su amada doncella, que cayó en las garras de la codicia y traicionó a su amado, que la amaba de todo corazón y se hizo vulnerable delante de ella. Abrió su corazón. Yo lo hubiera puesto a él como el angelito más ángel. Claro, para que vaya de acuerdo con la narrativa, ¿no? Porque se trata de todo eso, de lo que está allá afuera. Sin embargo, la Biblia nos dice tal cual el problema de él. Y Jehová se apartó de él y no se dio cuenta. Amados, qué trágico. Cuando leí ese pasaje, sentí escalofrío delante de Dios, se los digo. Porque el problema es que cuando Dios se aparta de alguien, literalmente la persona no se da cuenta. Dios nos libre y nos guarde, amados. Te los digo de corazón. El Señor nos libre y nos guarde de vernos en una posición donde el Señor se apartó de nosotros y no nos damos cuenta. El Señor siga convenciéndonos de pecado siempre. Y ya brincando un poquito hacia adelante, cuando los filisteos lo atrapan y lo llevan a la cárcel, ¿ustedes se fijaron lo que lo pusieron a hacer a Sansón? Díganme si se dieron cuenta. No. Antes de eso. A moler, lo llevaron a moler. Lo llevaron a moler grano. Le sacaron los ojos y lo llevaron a moler grano. Yo quiero que ustedes sepan, amados, que para que ustedes entiendan lo que los filisteos están haciendo. Los filisteos están, en cierta manera, dándole gloria y honra al Dios de ellos. Lo vemos más adelante que ellos dicen, Dagón nuestro Dios nos entregó a nuestro enemigo en nuestras manos. Irónicamente, en esos tiempos la gente creía más
en lo divino, en lo sobrenatural. Y ellos entendían que el Dios de su nación era más fuerte que el Dios de la nación contraria. Y que el Dios de su nación entregó a su enemigo, al mayor opresor que tenían, al mayor contrincante que tenía en sus manos. Y ellos hacen dos cosas: le sacan los ojos, los meten preso y los ponen a moler, a moler grano. Yo quiero que usted entienda que Dagón no era solo un ídolo, era la base de toda la vida filistea. Dagón era considerado el dios del grano. Dagón era considerado el dios de la fertilidad agrícola y de la fertilidad. Dagón era considerado el dios del sustento económico de los filisteos. Y cuando los filisteos deciden poner a Sansón a moler grano, no solo estaba moliendo trigo, estaba alimentando de manera simbólica el sistema espiritual que Dios lo llamó a destruir. Sansón estaba de manera literal aportando a la economía de sus enemigos. Estaba adorando al Dios de sus enemigos de manera literal. Sansón, el libertador, se convierte en siervo del Dios de sus enemigos. El hombre que fue levantado para quebrar el dominio filisteo termina fortaleciendo ese mismo dominio, porque no tenía dominio propio. Y se convirtió y fue parte de un sistema que él llamó a destruir. Ahora él es que abastece ese sistema. Dios fue que separó, Jehová separó a Sansón y ahora Sansón está trabajando para Dagón. De manera involuntaria. Nunca estuvo en sus planes ser esclavo, nunca estuvo en sus planes ser prisionero y mucho menos moler grano, mucho menos aportar a la economía de sus enemigos. Moler grano, amados, es un acto repetitivo. Él literalmente estaba en un sitio y era caminando en círculos, moliendo grano, moliendo grano, moliendo grano. Y era una tarea repetitiva, lenta, interminable, físicamente agotadora, emocionalmente destructiva. Y así el pecado, amados, funciona. Encadena, desgasta, repite ciclos y agota el alma. Agota el alma bastante. A veces nos sentimos emocionalmente cansados, físicamente cansados, y no es por falta de descanso. Es que a veces nos encontramos en ciclos repetitivos y tenemos que revisar nuestras vidas y ver qué debemos cambiar de ellas. Porque tal vez estemos caminando lejos del pacto divino y no nos estemos dando cuenta. Amados, muchas veces, como Sansón, repetitivos, damos vueltas a la misma tentación, a los mismos hábitos, los mismos errores, las mismas relaciones tóxicas, a la misma culpa, el quebranto. Y terminamos en círculos como Sansón, en los mismos ciclos, en los mismos ciclos. ¿Y qué es lo natural hacer? ¿Y por qué Dios permite que todo esto me pase? Hablamos de eso la semana pasada. Mentalidad de víctima. Nunca asumimos que tal vez estemos viviendo en estos ciclos porque son resultado de decisiones que nosotros mismos tomamos. Tarde o temprano tendremos que lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. A Sansón le tomó tiempo, pero tuvo que lidiar
con las consecuencias de sus decisiones. Y lo vemos en el capítulo 13. Y el Espíritu de Dios se comienza a mover sobre Sansón. Y él estaba sobre Sora y Estaol. Y de repente baja a Timna. Me dijo, ¿qué tú haces en Timna? Ah, vio una mujer. Y de repente le sale un león. Sansón, ¿y qué tú haces en este viñedo? Tú eres nazareo. Y así vemos la vida de este hombre, de una decisión a otra. Y la mujer que es con la que se casó se le entregaron a su amigo y él dice, esta vez lo que yo le hago a ustedes es culpa de ustedes. Se desentiende, se olvida de que él se fue y dejó a la mujer. Y después regresa con su cara de yo no fui, con un cabrito. Y la Biblia nos dice, ¿a qué él iba? Voy a entrar en el aposento de mi esposa. ¿A qué usted cree que él iba? Aquí no hay niños. Tajo y chuleta del diablo que era ese hombre. Amados, nunca vemos a Sansón asumiendo responsabilidad por sus acciones. Pero no, eso nada más le pasa a Sansón, nosotros no somos así. Dios nos libre. No, Señor, yo siempre asumo. Yo nunca he cuestionado por qué Dios me tiene pasando por estas situaciones. Yo siempre he asumido mi responsabilidad. Dese en el pecho y arrepiéntase. Ay, Dios mío. Amados, y mi esposo y yo hablamos mucho de esto, y es que siempre decimos que lo externo, lo que vemos, es un reflejo de cómo está nuestra vida espiritual. Y yo siempre uso ese parámetro y miro mi closet. Si mi closet está desorganizado, así mismo está mi vida espiritual. ¿Cómo están los closets de ustedes? ¿Está bien? El mío está bien porque mi esposa me lo organizó, pero el mío era un caos. Literal, era un caos literal. Y ahí es que yo oro y yo entraba a orar y yo decía, Dios mío, perdóname, discúlpame el reguero, Señor. Pero ya le prometí a mi esposa que lo voy a mantener así organizadito porque me lo puso muy bonito el closet. Pero amados, el Sansón perder sus ojos era literalmente un reflejo de cómo estaba su vida espiritual. Estaba ciego, sin discernimiento, viviendo sin propósito y de manera egoísta. Perdonen. Y de manera egoísta. Y esa manera de vivir se manifestó en un momento de su vida, pero se manifestó. Y de repente, el que literalmente peleaba solo y nunca perdió una batalla, está moliendo trigo para sus enemigos y para el Dios de sus enemigos. De manera involuntaria. Su trabajo estaba sosteniendo la adoración pagana. Dios nos libre, amado, de que nuestras acciones estén sosteniendo o cooperen con el reino de las tinieblas. Amados, Dios nos libre. Dios tenga misericordia de nosotros. Y el pecado hace exactamente eso. Él fue diseñado para derrotar a su enemigo y de repente está alimentándolo. Sansón, una persona que fue ungida, con llamado y con una asignación, estaba fortaleciendo lo que debía destruir, levantando lo que debía tumbar, protegiendo lo que debía exponer. Eso hace el pecado, amados. Estamos aquí. Seguro que estamos aquí. Lo que nosotros no destruimos va a terminar gobernándonos. Lo que nosotros no destruimos, iglesia, va a terminar gobernándonos. Lo que nosotros toleramos, terminaremos celebrándolo también. Tengamos mucho cuidado y pidámosle a Dios que nos ayude a volver a nuestro compromiso con Él. Porque no es de manera como tan obvia que uno cae, aunque no pudo hacer lo más obvio, de que estaba descarriado del principio. Pero en nuestro caso, amados,
Son las cositas pequeñas. Las moscas son las que dañan el perfume del perfumista. Son las pequeñas cositas que no tratamos, que dejamos sin tratar, valga la redundancia, las que destruyen el llamado y nuestro propósito. Amados, lo que me lleva al punto número 4, y es que ciertamente Dios puede restaurar al arrepentido. Yo creo, bueno, es lo que predicamos, Dios restaura, Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Lo que Dios no hace es eliminar las consecuencias del pecado. Lo que Dios no hace es eliminar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Fíjense que en su oración final se revela su fe. Sansón era un creyente de Dios. Lo que pasa es que él literalmente creía a su manera. ¿Por qué? Porque cada cual hace lo que bien le parece. Él estaba creyendo como él quería creer. Y Dios escucha una oración humilde. Dios lo hace siempre. Aunque pareciera llegar tarde, Dios responde en el momento indicado. Y otra cosa que podemos aprender de acá es que Dios restaura, pero las cicatrices siempre van a estar allí. Y podemos esas cicatrices usarlas para traerle gloria a Dios o permitir que nos arrastren y nos lleven de nuevo al lugar de donde Dios nos sacó. Y lamentablemente, la última victoria de Sansón verdaderamente fue una victoria divina. Pero su vida fue demasiado trágica, amados. Demasiado trágica. Sansón está en un lugar vulnerable. Por fin pudiéramos decir, reconociendo que necesita de Dios. Está en un lugar donde tiene literalmente que depender de alguien más. Dice la Biblia que un joven es que lo lleva y le pide a ese joven que lo ponga en la posición en la que él quería estar. No arrastrado de manera literal, pero llegó porque alguien más lo llevó. Ya estaba que ni siquiera podía decidir lo que quería hacer. Y Dios le responde la oración. Y si usted se fija en su oración, el propósito de la oración nunca fue traerle gloria a Dios. ¿Usted se fijó de ese detalle? Venganza por sus ojos. Ahora usted entiende lo que es la soberanía de Dios. Cuando antes de él ser concebido, Dios le dice a sus padres, yo voy de manera parcial, voy a comenzar a liberar a mi pueblo. Es a comenzar a liberar a mi pueblo con el hijo de ustedes. Y Sansón en su muerte fue donde realmente comenzó a llevar a cabo su propósito. En su muerte. Qué trágico que tu muerte tenga más propósito que tu vida. Estamos aquí, iglesia. Qué trágico. Y su oración, aunque nace de un corazón arrepentido y humilde, porque al parecer nunca se detuvo a escuchar la guianza de sus padres, vamos a hablar claro, hace una oración egoísta. Hemos mencionado que los padres de Sansón eran gente de Dios y lo habían guiado. Y tenían la mayor de las intenciones de guiarlo a él en el camino de Dios. Ustedes se recuerdan la interacción y recuerdan el mensaje, ¿verdad? No hace tanto tiempo. Se recuerdan, ¿verdad? Y él siempre vivió de acuerdo a lo que bien le parecía. Y lo que bien le parecía en ese momento era pedir venganza al Señor. Padre, dame fuerza para que me vengue de mis ojos. ¿Usted cree que Dios le respondió la oración para que él se vengara de sus ojos? El Espíritu de Jehová se había apartado de él, no tenía discernimiento. Dios tenía que humillar a sus enemigos. Y lamentablemente, alguien tenía que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Usted sabe que es trágico, que en todo momento que vemos a Sansón actuar, solamente en el versículo 14
vemos que está con sus padres, vemos que está en compañía. Sansón murió solo. Perdón, no murió solo. Murió rodeado de enemigos, que es peor. Murió rodeado de personas que lo despreciaban, de personas que lo odiaban. Les digo algo, amados. Nosotros, creo que todos, de una manera u otra, estamos viviendo nuestra vida preocupados por cosas que son buenas y válidas, estar preocupados. Pero no realmente debemos ponerle tanta preocupación a eso. Me voy a explicar ahora. Todos los que somos padres acá, nuestro deseo es siempre proveer para nuestra familia. Sí, digamos, no, pues vamos a orar por ustedes para que se arrepientan y provean para su familia entonces. Nuestro deseo es ser gente productiva y proveedora. Amados, pero no podemos en el deseo de proveer descuidar a nuestra familia. En el deseo de suplir lo que necesitan, que se pierdan de nosotros. No escuche lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo ahora que dejen de trabajar. Me refiero a que hagamos un balance. Y que ciertamente honremos las relaciones que Dios nos ha dado. Honremos a nuestras esposas o esposos, a nuestros hijos. Que compartamos con ellos, seamos intencionales. La vida de Sansón, toda su vida el tipo está por su cuenta, literalmente. Está Dios llevando a cabo sus planes y propósitos, pero porque Dios es soberano. Pero en ningún momento Sansón hizo lo que hizo pensando en que le iba a traer gloria a Dios. Siempre era satisfacer su ego y a veces somos proveedores, no tanto porque queremos preocuparnos, tal vez porque nos preocupemos por nuestros familiares, tal vez sea algo de ego. Y nos olvidemos de Dios y estamos afanados, proveer. Amados, usted sabe la cantidad de predicadores que andaban haciendo la voluntad de Dios y sus hijos resienten la iglesia. John Piper, un ejemplo, tiene un hijo ateo. Ese debe ser el dolor más grande para un padre. El mismo Billy Graham decía, si yo hubiera podido retomar otra vez lo que hice, hubiera predicado menos. He pasado más tiempo con mis hijos. Y gloria a Dios que Dios alcanzó a sus hijos y están sirviéndole a Dios. Amados, pero ¿qué queda? Yo recientemente me di cuenta que tenía una herida con mis padres. No les retengo nada. Honestamente, Dios sabe que no tengo nada hacia mis padres, al contrario, más agradecimiento. Pero recientemente me di cuenta que me dolía mucho cuando mis padres no estaban en mi juego de baloncesto. Y yo nunca le di mucha mente a eso, hasta que empecé a notar que lo estaba mencionando mucho. Y lo menciono mucho, y lo estoy mencionando ahora. Y un día dije, pero es un trauma que tengo de verdad. ¿Y por qué yo menciono tanto esto? ¿Y por qué yo me afano tanto por estar en los juegos de mis hijos? Porque es un trauma sin tratar. Ustedes me están entendiendo. Y así nos pasamos la vida haciendo lo correcto, porque mis padres no estuvieron en mi juego, no porque no querían estar. Y yo soy consciente de eso. Ellos estaban trabajando. No tenían la flexibilidad, por ejemplo, que tengo yo hoy en día, que me da mi trabajo. Yo no los puedo culpar a ellos. Y yo no culpo a mis padres, nunca. Mis padres fueron los mejores padres del mundo, literalmente, para mí. Somos los mejores. Pero dadas las circunstancias del momento, ellos no pudieron hacer algo que tal vez quisieron hacer y no pudieron. Pero igual me traumó. Me marcó. Y a veces creemos que darle a nuestros hijos todo lo que ellos quieran es suplir una necesidad. Y lo que estamos es traumándolos. ¿Y por qué les hago mención de esto? Tal vez está un poquito divorciado de lo que quiero mencionarles, pero es que si pensamos en la vida de Sansón, en ningún momento, solamente cuando necesitó a sus padres estuvo con sus padres. En ningún momento, la Biblia nos dice que su papá se murió. Lo fueron a enterrar a él donde estaba su padre enterrado. Sansón, la Biblia ni siquiera menciona cuando tu papá murió.
Porque tú eres el enfoque y como a ti nunca te importó, por eso no lo menciona. Porque nunca fue la prioridad tuya. Tus padres nunca fueron tu prioridad. Por eso la Biblia no dice hoy estaba Sansón de luto, llorando a su papá que se murió. Por eso no nos los menciona. ¿Qué hace la Biblia? Se enfoca en lo que era importante para él, para enseñarnos algo a nosotros. Y en el momento que tal vez él necesitó tener a alguien cerca que lo consolara, estaba haciendo una oración de venganza y muere solo. ¿Y saben qué es lo trágico? Que después de muerto, fue su familia a buscar, a recuperar el cuerpo para enterrarlo. Nunca Sansón vio a nadie que le agarrara la mano o estuviera ahí con él. Y todo fue resultado de la vida que él vivió. Vivió una vida solitaria y murió solo. Eso es lo segundo más trágico de su vida, después de que se apartara el Espíritu de Dios de él. Morir solo, amados. El deseo es que usted en el día de hoy se vaya pensando en que si usted está escuchando este mensaje y aquellos que están conectados a través de las redes, es porque Dios tiene un plan y un propósito contigo. Y el propósito del mensaje es mostrarnos qué debemos corregir o qué debemos mejorar. Es que nos veamos reflejados en esta vida y pensemos, si yo decido hoy, si el Señor me lleva hoy a su presencia, ¿qué legado estoy dejando yo? ¿Qué se va a decir de mí después que me muera? Amados, piensen un segundo. Porque nosotros nos enfocamos mucho en la vida, porque estamos vivos, qué rico estar vivo. Pero les tengo malas noticias y creo que usted lo sabe. Nadie es eterno. Y no sabemos cuándo nos vamos. Yo estoy convencido de que Sansón nunca pensó que iba a morir como de la forma en la que murió. En la mente de ese individuo estaba el vivir así toda su vida y retirarse siendo así como era. Y es más trágico que después de muerto, su vida tuvo más propósito que en vida. Y Dios llevó a cabo sus planes y propósitos igual. Porque, amados, Dios es Dios. Fue Dios, es y será Dios. ¿Usted está entendiendo? Al final del día, poner por obra o poner en práctica su palabra nos beneficia a nosotros. Porque Dios no está en el cielo, ay, mira Sansón lo que está haciendo. Qué preocupado estoy y llevará a cabo mi propósito. No, mi gente, Dios no anda preocupado por eso. Porque Dios es soberano y sus propósitos se cumplirán. Creo que tal vez le dolió más la muerte. Y que al final del día pudiéramos hasta decir que su vida realmente no cumplió ningún propósito. Porque la Biblia nos dice que en su muerte murieron más que mientras estuvo en vida. Entonces, entre líneas, pudiéramos decir que su muerte fue más productiva que su vida. Amados, y eso es trágico. No sé ustedes, pero para mí eso es muy trágico. Terrible. Amados, el Señor nos ayude. A que un día veamos más allá de lo que tenemos delante de los ojos. Y dejemos de pensar de manera egoísta en lo que me gusta. Y todos los días hacer lo que bien me parece. Porque recuerde que ellos estaban haciendo, cada cual hacía lo que bien le parecía. No es una frase positiva. Nos está diciendo que cada cual hacía lo que le daba su gana. Que cada cual estaba haciendo lo que le pareciera en el momento conveniente. No lo que tenía Dios establecido en su palabra. Y nosotros tenemos la palabra de Dios establecida. Si queremos que nos vaya bien,
Vamos a guardar su palabra. Sin olvidarnos de que no dejamos de ser pecadores porque guardemos su palabra, pero tenemos a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo, la muerte de Cristo es la que nos da valor a nosotros, el sacrificio de Él. Entonces, para cerrar, amados, la vida de Sansón es una advertencia y es un espejo. Y nos enseña que el pecado debilita, el orgullo causa ceguera, la desobediencia nos aleja de Dios, la falta de comunidad, la falta de apreciar las relaciones que tenemos, nos deja solo. Amados, y la ausencia de Dios destruye. Pero también nos enseña que no debemos ser fuertes como Sansón, sino dependientes como lo fue Cristo. Que la fuerza sin santidad destruye, pero la dependencia sin reserva salva. Pónganse de pie, amados.